Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate en el que comenzamos con la segunda temporada de Merlí. Han vuelto los peripatéticos a clase, un nuevo ciclo lectivo, vuelve finalmente Merlí como si fuera un héroe prácticamente. Al principio se puso en duda su vuelta o no, pero finalmente vuelve, lo consiguen sus estudiantes y pasan muchísimas cosas. Tenemos nuevos estudiantes en el aula, tenemos una nueva presencia, una chica que va a dar mucho que hablar, que es Oxana. Bruno sigue enfrentado, sigue enojado con su papá, va a Roma de vacaciones con su madre, vuelve con novio nuevo. Vemos que Paul Rubio tampoco está en la clase. Aparece un primer capítulo donde Paul Rubio está ausente, Merlí se descoloca porque es uno de sus preferidos, ustedes ya lo saben. Así que ahí también se juegan un montón de cosas y todas atravesadas por la línea de los presocráticos, que es la línea rectora filosófica de todo este capítulo. Hoy tenemos un plantel de lujo para discutir, tenemos psicólogos, tenemos filósofos, adolescentes. Con todos ellos vamos a estar conversando todo lo que nos dejó este primer capítulo de la segunda temporada, pero ya estamos aquí sentados en nuestra mesa imaginaria para discutir, para debatir todo lo que nos dejó este capítulo. Voy a presentarla a ella, a Geo Borano. Ella es psicoanalista. Geo, la pregunta para vos tiene que ver con el tábano, ¿no? Merlí se convierte en el tábano de Paul Rubio. ¿Cómo estás? Hola, Sole. Pienso que sí, en cierto modo. No sé si el tábano en sí, porque quizá el tábano en sí sería algo innominable, pero a lo mejor encarna ese tábano que lo va a molestar, que lo va a picar a Paul, que le va a decir, acordate de este zumbido que lo estás desoyendo. Y que le va a cambiar el destino en algún punto, ¿no? La decisión. Y sobre eso le quiero preguntar al señor Víctor Toti Cáceres, psicoanalista también, doctorando en semiótica. Bienvenido, Toti. Hola, Solen, gracias por invitarme. ¿El destino se construye o ya está predeterminado? Pregunta de Forrest Gump. Bueno, en principio creo que nacemos en un mundo que está minado de condiciones, ¿no? Incluso antes de nacer somos nombrados y esperados en un mundo que está lleno de condiciones. Y en ese mundo lleno de condiciones, sin duda que deberíamos pensar como esperanza de que hay algo singular, que no es replicable. Y en ese movimiento, entre lo que está condicionado y lo que tenemos en lo personal, deberíamos construir nuestro destino. Y me parece que Merlí, en este sentido, funciona como un poco como un oráculo, ¿no? Cuando le dice a Paul, vos estás llamado a, no podés dejar de escuchar lo que te dice tu destino, ¿no? Le voy a dar la bienvenida a Nazaret Abiuso. Ella es estudiante de tercer año de la escuela secundaria. Bienvenida, Nachi, gracias por sumarte al debate. Y la pregunta tiene que ver con el rol de Merlí. Es interesante para ustedes tener profes que hacen de profes, pero también un poco de padres. ¿Cómo lo viste vos? Bien, en caso personal es muy importante tener un profesor que realmente sea una figura de autoridad, además obviamente de las figuras paternales, pero sí, es muy lindo tener a alguien que además se preocupa por vos, alguien más en quien apoyarte. Alguien que va a tu trabajo y te dice, che, loco, basta, volvé al aula, deja de trabajar. A ese punto, ¿no? Y tal vez Merlí en eso sí se pase un poco, pero es muy importante realmente tener profesores que les preocupen sus alumnos. Le voy a dar la bienvenida a Sergio Andrade. Él es filósofo, está en un lugar especial dentro de la escuela porque es quien tiene contacto con la escuela secundaria y los futuros profesores de filosofía, y además está en un proyecto que se llama Filosofar con Niños. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Otra vez y gracias por la nueva invitación. Sergio, de alguna manera, no sé si Merlí es un filósofo frustrado, podríamos decirlo, es como que anda buscando discípulos por todos lados. ¿Así funciona él? En realidad, justamente, ya que hiciste referencia al tipo de trabajo que hacemos de formación docente de profesores de filosofía, creo que la filosofía tiene mucho que ver con lo que trata de hacer Merlí. Es decir, él está buscando aquellos, en realidad, en algún momento en este mismo capítulo se lo propone a todos, ¿no? Pero particularmente a aquellos estudiantes en donde observa que tiene ciertas características que podría decir, bueno,
le puede interesar y puede llegar a ser un filósofo. De alguna manera está buscando un discípulo. Ahora, lo interesante en el capítulo también es cómo eso se revierte de alguna manera cuando Paul increpa a Merlí diciéndole, bueno, hasta acá, bueno, veamos qué es lo que estás queriendo hacer conmigo. Y yo comentaba que esto me recordaba un poco a la relación entre Aristóteles y Platón, cuando planteaba Aristóteles que era amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, ¿no? Entonces, como que ahí hay un límite entre lo personal y aquellas otras cuestiones que tienen que ver con algo que define la filosofía, ¿no? Como querer saber más. Bueno, quedan los temas allí planteados. Hacemos la primera pausa aquí en este debate. Tras la pausa, por supuesto, empezamos a desarmar todo lo que sucedió anoche. No se vayan. Seguimos aquí en este debate de Merlí, desarmando, pensando todo lo que sucedió en este primer capítulo de la segunda temporada. Y en un mundo donde estamos todo el tiempo buscando respuestas y respuestas rápidas, a Merlí no se le ocurre mejor idea que empezar a debatir y a presentarles a sus estudiantes, a los presocráticos, filósofos que no hacían más que preguntarse por el origen de las cosas y por el sentido de la vida. Bueno, ¿qué es el arqué? Le pregunto a Toti y le pregunto también a Sergio. ¿Quién se anima de los dos primero? El filósofo, por supuesto. Sergio, ¿qué es el arqué? Bueno, ahí lo dice Merlí, el arqué es digamos, un principio organizador, un principio rector de todas las cosas. Yo quería hablar dos palabritas respecto a los presocráticos, porque nosotros los conocemos siempre a través de otros. En realidad ese nombre de por sí está hablando de un grupo cuando en realidad no es un grupo. Es decir, se los llama presocráticos como si fueran toda una misma cosa y en realidad se los define por lo que no son, es decir, son anteriores a Sócrates. Y bueno, la filosofía más contemporánea los recupera. Cosas porque una de las cosas que aparece en algunos de ellos tiene que ver con esto de preguntas, bueno, lo dice Merlí en un momento, tratar de explicar el origen o el principio de las cosas a través de principios naturales y no a través de explicaciones mitológicas. Eso sería como lo que los reúne a estos filósofos que en realidad no son una escuela, sino que están distribuidos en distintos lugares, exacto, pero que buscaban el principio de las cosas no por explicaciones mitológicas o preocupaciones religiosas, sino a través de principios materiales. Bien. A mí me parece interesante en la serie que esto sea el primer capítulo de la segunda temporada, porque en realidad, bueno, dos cosas. Primero, que está diciendo que hay filosofía desde el primer año del bachillerato. Segundo, que él dice, vamos a recuperar esto, es decir, que eso ya lo vieron, ¿no? Y en general se toma como el principio de la filosofía occidental a estos filósofos. Bien, ¿y por qué te crees, Toti, que lo toman? ¿Tenemos tiempo en este mundo moderno de pensar en los orígenes o estamos más interesados en otras cosas? A mí me parece que la pregunta por el origen es una pregunta un tanto inevitable, fundamentalmente porque la pregunta que prima y la única verdadera y la única que realmente tiene sentido hacerse es una pregunta sobre la muerte. O sea que indefectiblemente en la medida en que te preguntás sobre la muerte, te preguntás sobre el origen. Y si hay algo que nos mueve, quizás es más nuestro destino en términos de que nacemos, digamos, para hacer un camino hacia la muerte inevitablemente, y ese camino nos lleva a preguntarnos por el origen. Es como una pregunta... la pregunta sobre la muerte es una pregunta originaria, digamos así. Es complicado pensarlo, pero básicamente es lo que trata de sostener no tanto los presocráticos, que estaban más preocupados por el orden de la naturaleza, sino más un Sócrates que estaba preocupado quizás por el sentido del hombre y la relación de este hombre con este universo, en función de un camino para el filósofo que no es otro que el de
sostener la inmortalidad del alma, ¿no? Transitar el pasaje de la vida hacia la sabiduría en la muerte. Bien, pero ¿no va un poco en detrimento de esto de tener que encontrar respuestas inmediatas todo el tiempo? Sí, es interesante porque ahí en el capítulo cuando se habla del principio de todas las cosas, y bueno, por un lado hay una transmisión sobre los presocráticos y la historia del conocimiento tiene muchas variables, pero es interesante pensar también, entre algunas de esas líneas, que ese principio movilizante es un vacío, es un agujero en el saber, que se intenta motoriza una producción de respuestas, también de objetos, de productos, permanente, que nunca llegan a colmarlo, nunca llegan a taponarlo, nunca llegan a responder esa pregunta mítica, originaria del principio de todas las cosas. Nachi, vos sabés que en el capítulo me da la sensación de que toma justamente Merlí a los presocráticos porque le interesa rescatar el orden y habla del orden en el conocimiento. Te quiero preguntar si justamente es importante en tu perspectiva tener un orden para poder conocer, para poder aprender. Y sí, o sea, es importante tener orden. ¿En qué sentido? En el sentido que lo presenta Merlí, digo, en el orden de ir al origen y empezar desde ahí para construir, digo yo, no sé, ustedes me corregirán. Sí, hay como dos órdenes, digamos, en esto. Interesante la pregunta, porque por un lado está el orden de la naturaleza, el orden del discurso, de la sociedad, y por otro lado está el orden áulico, ¿no? Porque me parece que lo que Merlí demuestra es que la enseñanza de la filosofía no se puede circunscribir a un espacio áulico. Y la enseñanza de la filosofía en Merlí, que me parece que es anecdótico, el conocimiento que se juega, o si vamos a leer más o menos libros sobre los filósofos, es el hecho de que él, en acto, está permanentemente enseñando filosofía. De hecho, Joan, cuando se encuentra en el capítulo se encuentra con Vilaseca y le dice, tenés que confesarle a Gerard que está saliendo... Que está saliendo claro, con él le dice, Mónica. tenés que ser un poco como Merlí. Claro, ¿no? bueno, porque lo toman de referente, ¿no? Por supuesto, pero aparte porque Merlí tiene actos Y permanentes. tan es así que el propio Merlí, anoche vimos que va al trabajo de Paul Rubio y le dice, tenés que volver, vamos. Geo, ¿se puede convertir un adolescente en adulto de golpe? Digo, salir de la escuela y ponerse a trabajar y bancar la familia y mantener al padre y todo, ¿se puede hacer ese cambio tan de golpe, tan abrupto? No sé si el ingreso al mundo del trabajo y al mundo del trabajo como se organiza hoy sería un signo de adultez. Puede ser un signo de precariedad, puede ser un signo de muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué hace a cada quien convertirse en adulto? Es una pregunta bastante, digo, que va a atravesar la singularidad de cada quien y que va a tener con la más ligada a asumir otro tipo de responsabilidad, que no es ni una obediencia ni un cumplimiento de convenciones, sino una responsabilidad subjetiva por un deseo, por decisiones, por una enunciación. Bien, hace un tiempo atrás le hubiéramos dicho, hacete hombre. Totalmente. Además, es interesante lo que dice Geo, porque yo siempre pienso que la adultez comienza cuando se descubre que tenés un lastre, como los barcos, ¿no? Que es una suerte de plomada, que uno dice, bueno, hay una plomada, pero guarda, porque la plomada es lo que le permite... sos un preso. Bueno, pero la plomada es lo que le permite al barco tener estabilidad, emprender un viaje y flotar. Entonces digo, esta doble función del lastre, entre el peso, que es lo que uno arrastra, que cuando uno reconoce que tiene responsabilidades, los hijos, mantener una casa, cumplir con obligaciones, etcétera, etcétera, no poder andar saltando de una cosa a la otra, y por otro lado, esto que te permite también vivir, básicamente. Entonces el lastre me parece que es el lastre. Sergio, ¿sin lastre no hay adultez? Yo, la verdad que me parece que, que es necesaria una cierta madurez para poder plantear y discutir determinadas cosas. Los griegos decían que había un momento particular en la vida que tenía que ver con el momento en donde uno podía desarrollar más sus ideas y su vida, ¿no? Y creo que un poco eso es lo que Merlí está intentando hacer sembrar en el caso de
Paul, ¿no? Bien. De todas maneras, me parece que hay una lucha ahí entre digamos, los adolescentes también tienen obligaciones. Te perdimos ahí la señal, pero ustedes no se Y ofendan. ahí hay una... Sí. Ah, No, te escuchamos, perdón. te escuchamos un ¿Hola? poco cortado, Sergio. Les decía que les vamos a preguntar a la que bien. realmente sabe en esta noche, que es Nazaret. Nachi, lo que escuchás en el cole, lo que escuchás con tus compañeros, con tus compañeras, ¿cuáles son por qué deciden ponerse a trabajar? ¿Qué es lo que los motiva? Y normalmente sí, es sobre todo como, digamos, presión de los padres. Muy pocas veces he escuchado que a esa edad los chicos trabajen por gusto o porque... De hecho, justamente estábamos hablando de esto en una clase de ayer, en Formación Humana y Cristiana, sobre cómo uno le hace a la identidad trabajar. Siento que tal vez es muy importante cuando uno trabaja realmente algo que le gusta, aunque sea un trabajo medio cuando sale de la secundaria, para encontrarse y así poder empezar a descubrir quién es. Bueno, a Merly no le convenció demasiado que Paul Rubio se ponga a trabajar, así que fue y lo encaró a su padre. Bueno, ahí aparecen varias cuestiones. Por un lado, pareciera que este concepto del progreso, digamos, para el papá de Paul es una cosa y para Merly es otra completamente diferente, ¿o no? ¿Es eso lo que está en discusión en esa escena? Bueno, ¿no? También remite a la anécdota de Tales de Mileto, ¿no? Que iba pensando en el universo y se comió un pozo. Hay como una idea de que el trabajo te centra en la vida, de que trabajar te hace adulto, ¿no? Te ubica, te da un pasar y te acomoda más o menos a las condiciones de la sociedad. Pero me parece que en la actualidad una de las preguntas que hay que hacerse es ¿qué es trabajar? ¿Qué sería trabajar? ¿Y qué es trabajar, Gea? Me parecía que, y Nazaret un poco lo evocaba, que el trabajo que presentan en el capítulo es un trabajo como de explotación, ¿no? Es un trabajo muy como del capitalismo tardío. Hay otras formas de trabajar. Hay una forma de trabajar que puede estar conectada con la alegría, hay una forma de trabajar que puede estar conectada con la decisión y con el gusto, ¿no? Y eso hace una diferencia. Nachi, ¿existe la posibilidad de que se creen sus propios trabajos o siempre el trabajo es así, en estas condiciones, en relación de dependencia? ¿Cómo lo plantean, cómo lo piensan al mundo del trabajo ustedes? Y yo creo que lo más importante sí es encontrar un trabajo donde no te sientas vos sobreexplotado, donde sientas que tenés libertad creativa sobre todo, donde, bueno, el tiempo también tiene mucho que ver. Sí, en general donde te sientas libre y te sientas cómodo, no trabajar en un lugar donde siempre te estén presionando, sobre todo a nuestra edad de adolescentes, que es muy importante esto de tener libertad. Me daría la sensación de que las generaciones más jóvenes se toman el trabajo de una manera distinta al que lo hemos tomado nosotros, definitivamente. Definitivamente, sí. ¿No? Y que esto que decía Nachi está muy presente, esta concepción de libertad, de no sentirse atado, ¿no? Hay un cuestionamiento de lo que fue tradicionalmente se dice como la ética protestante del trabajo, ¿no? Que derivó en esa ética sacrificial para producir cada vez más y eso se puso en cuestión. No sé bien cuáles son las respuestas que se ponen frente a ese cuestionamiento, pero se ha puesto en cuestión en las nuevas generaciones. Sí, de hecho, por eso me parecía que la definición de qué es trabajar es importante porque el trabajo surge en la Revolución Industrial como una necesidad de normalizar una sociedad a los fines de que las personas ocupen ciertos lugares en una estructura productiva y que hoy en una, si se quiere, una posmodernidad, una sobremodernidad, como quieras decirle, la función del disciplinamiento, del adaptarse a la sociedad, está totalmente puesta en cuestión. De hecho, hay una gran masa poblacional que no accede al trabajo. Hay una dificultad genuina de generar trabajos. Hay una monopolización general de todos los recursos laborales. No es fácil trabajar. No hay un desarrollo de la educación en términos del trabajo. Me parece que son toda una serie de cuestiones que estaban articuladas en el siglo XVII y XVIII y que hoy tienen que ser repensadas.
sin duda que el trabajo hoy no es igual. Bien, y tomando un poco la perspectiva de Geo, me parece que Paul también lo entiende así y por eso se quiebra. Sergio, Paul Rubio se da cuenta o se siente estafado un poco por su papá, ¿no? Se da cuenta que en realidad el padre está media hora en el centro comercial probando un sillón mientras él está cargando cajas en un depósito. ¿Qué viste vos en esta escena fundamentalmente? Claro, yo creo que ahí, además de lo que recién planteaba Víctor, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, en relación a lo que planteaba Víctor de la anécdota de Tales, hay otra anécdota de Tales. Dicho sea de paso, Tales es un presocrático. Hay otra anécdota de Tales que, por sus conocimientos de matemática, logra predecir un eclipse y una muy buena cosecha. Es decir, logra, a través de sus conocimientos intelectuales, logra conseguir mucho dinero. Entonces hay como dos caras en esto, y me parece que una de las cuestiones que está en discusión ahí también es el trabajo intelectual y el trabajo manual. Exacto. Que es una discusión histórica, porque dicho sea de paso, es una discusión histórica respecto a las humanidades y fundamentalmente la filosofía. Exacto. Pareciera que el trabajo intelectual no es trabajo. Y eso es parte de lo que también está en juego en este capítulo. ¿Estamos llenos en nuestra vida cotidiana de cosas que no necesitamos? Me parecía interesante ahí que se abre un poco la llancia entre la diferencia entre la necesidad y el deseo, o de qué tipo de falta se trata, ¿no? ¿Cuál es el orden de las cosas entre necesidad, deseo y falta, ¿no? Y eso Paul lo desarma, lo entiende perfectamente. El padre y el hermano están creyendo que hay una necesidad que se puede colmar y que el capitalismo, la producción puede ofrecerlo, y Paul sabe que hay algo que pasa por otro lado. Hay algo que capta de su arjé y también de su daimon, ¿no? Como destino. En esa escena él mira, porque si hay algo que tiene el capitalismo es una respuesta inmediata a la necesidad. Entonces, vos decís, ¿tenemos lo que necesitamos? Y sí, porque hay el consumo es una relación directa entre el sujeto y el objeto que no está mediada. Y si no está mediada es porque no hay pregunta. El objeto es una respuesta ya inmediata. Entonces, bueno, ok. Entonces estamos en la tele y tenemos que hacer un nuevo corte. ¿Qué vamos a hacer? Porque entra un profe de castellano nuevo, que es Millán, y de eso vamos a hablar en el próximo bloque. No se vayan. Bueno, en este programa estamos haciendo casi una oda a los machetes, porque ya hemos hablado en otras oportunidades que los machetes de alguna forma terminan resultando herramientas que los ayudan a los chicos a aprender. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del perfil del profe, de Millán en este caso, que llega al Ángel Guimerá, al Instituto Catalán, y que tiene buena llegada con sus estudiantes. Los chicos me parece que lo quieren, que los interpela desde otro lugar, ¿no? No es el típico profe canchero como Merli, pero me parece que llegan de otra forma. Las formas de enseñar, ¿de alguna manera condicionan el aprendizaje? Una pregunta obvia, pero... Sí, por supuesto. Los griegos lo entendían muy bien cuando hablaban de la paideia y de la relación, ¿no?, entre el maestro y el discípulo. Sin dudas que en la vida en general las personas solemos hacer un listado de 4 o 5 personas que nos han asignado, ¿no?, en la educación o en la vida. Generalmente aquel que pueda asignar algo, algún contacto con lo real tiene. Me parece que este profe tiene estos rasgos de que no es tan canchero y transgresor al estilo de Merli, pero del idealismo pasa a lo real. Es decir, ya sé que se van a hacer machetes, bien, hablemos de lo que importa, ¿no? Hablemos de aprender. Nachi, ¿cuáles son los profes que más les llegan a ustedes, que más impactan? Y normalmente los profes que más nos impactan sí son estos que se salen del aula, por así decirlo, que desestructuran un poco las formas de dar las clases, que justamente estábamos hablando con unos amigos de esto, de lo importante que es, porque normalmente se cree que hay un estereotipo de alumno, ¿no? Que es como el alumno vago, que no quiere hacer nada, no quiere aprender, pero realmente cuando llegan alumnos que sí tienen ganas de aprender y vienen profesores como este profesor de castellano con esto de la coma y de salvarle la vida, uno se queda como hasta impactado porque es una forma dinámica de aprender, es algo justamente desestructurado, entonces te mueve el mundo y es buenísimo.
Bueno, vamos a cambiar de tema ahora porque seguimos viendo a un Bruno enojado con Merlí. Entonces, anoche claramente vimos un reclamo de parte de su hijo para con el padre. Vamos. Geo, generalmente quienes tenemos expectativas somos los padres sobre los hijos, pero en este caso se ve claramente que hay expectativas de un hijo para con un padre que sigue muy enojado, ¿no? ¿Cómo se hace para manejar eso? Siempre hay expectativas también de los hijos con respecto a los padres y llevará un tiempo a veces tomar contacto con la versión que los padres efectivamente han sido y han podido, ¿no? Me parece interesante esa escena sobre el reclamo, porque el reclamo tiene muy mala prensa o lo podremos leer como una demanda, que es siempre una demanda de amor, una demanda de algo que nunca puede ser colmado, pero una vez leí en un libro que me parecía interesante que también hay formas, y eso es algo que hace un rasgo muy interesante en los padres y madres, de que los reclamos y las demandas a veces tengan buen puerto, se puedan recibir y canalizar. Y Merlí habla, tiene una enunciación y a veces da buen puerto a esas demandas, me parece. A su pesar, me parece, ¿no? Es como que le cuesta y no lo asume. Finalmente lo termina haciendo, pero no lo asume. Es como cuando habla con su madre y le pregunta un consejo y él dice, déjame, no me digas, y después termina haciendo a pie juntillas lo que le dice la madre. Es un buen batido entre Sócrates y Antístenes del cínico, porque sí, no acepta las normas de lo social. Bueno, de hecho, Antístenes a Diógenes, que es el cínico que nosotros conocemos, lo echaba a varazos, porque no quería ser su maestro, ¿no? Se mostraba con una actitud despreciativa. Le costó mucho a Diógenes que lo aceptara. Y por otro lado, los hijos necesitan también sentir ese vacío de los padres, porque eso es parte también de la madurez, la orfandad, diría Freud, ¿no? Y es lo que le pasó también un poco a Paul Rubio cuando se dio cuenta que su padre en realidad tenía unas expectativas diferentes de las que él tiene, ¿no? Para con su vida en este caso. ¿Cómo se hace, Sergio? Lo que vos ves, lo que podés ver en un aula o lo que te trasladan también los estudiantes, ¿cómo hace un adolescente para desmarcarse o para separarse, digamos, de esas expectativas que son diferentes? Bueno, hace un rato hablábamos del tema de la madurez, ¿no? Y me parece que justamente los gestos como el de Bruno tienen que ver con eso. Ese desmarcarse tiene que ver con poder poner en juego la propia palabra, que es lo que desde niño por lo general no se tiene ni en la familia ni en la escuela, ¿no? Y generalmente son hablados por otros. Bueno, el gesto de Bruno es un gesto de decir, no, bueno, yo también tengo cosas para decir y cosas para reclamar, ¿no? Ese sería el desmarcarse, el poder decir lo propio. Por mucho tiempo, o por lo menos yo recuerdo cuando éramos niños, nosotros no podíamos ni siquiera hablar en la mesa. Acaban de saltar mis padres, me van a decir, no, pero no se podía. Y ahora me parece que hay mucho lugar para eso, ¿no? Vos que tenés hijas chicas, Toti, ¿cuál te parece que tiene que ser el lugar de la palabra hoy de los y las niñas? No, el lugar de la palabra es el lugar fundamental. Es fundamental. Lo que pasa es que las palabras también son actos. Entonces no solo las palabras en cuanto al hableo, sino las palabras como acto. Me parece que nosotros venimos de generaciones que han sido muy contenidas en cuanto a, bueno, digamos, gobiernos, culturalmente, conservadoras, si se quiere, ¿no? En lo educativo, en los formatos. Me parece que la recuperación de la palabra y el espacio para la propia voz y la singularidad y reconocer en un niño que hay un sujeto y no una cosa siempre en formación, sino un sujeto que puede pensar, puede desear y puede tomar decisiones acordes a su edad, me parece que es algo que hay que defender y recuperar, ¿no? Nachi, ¿qué pasa cuando cuando tus amigos, cuando alguien de tu edad, digamos, decide tomar un camino distinto o plantarse de una forma diferente a lo que los padres quieren de ustedes? Y bien, suele ser muy diferente respecto a cada padre, ¿no? Cada familia. Pero sí, hoy en día me sorprende lo que decís, que antes no podían hablar en la mesa. Hoy en día siento que también esto se ha flexibilizado mucho, que ahora tal vez tenemos como un poco más de voz que antes los adolescentes. O sea, tal vez se nos tiene un poco más en cuenta, ¿no?
Y sí, depende también mucho de cada uno, pero es muy importante a veces plantearle a los padres y a los adultos en general una posición y ser firme y saber argumentarlo y defenderlo, digamos, en sí. Clarísimo. Tenemos que hacer una nueva pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa vamos a seguir. Primero vamos a adelantarnos a lo que va a suceder en el próximo capítulo, pero también vamos a seguir hablando de Merlí, esta relación con Bruno. Bueno, hay varias cositas ahí todavía para seguir conversando. No se vayan, ya volvemos. ¿Es difícil ser padres de adolescentes? Todavía no soy padre de adolescentes, pero casi. Casi. Sí, es difícil. Es difícil porque la pregunta siempre es si estamos siendo lo suficientemente compañeros y lo suficientemente comprensivos en general. Primero para no replicar nuestras historias, porque siempre buscamos en nuestros hijos no replicar nuestras historias, o por lo menos parte de nuestra historia. Y por otro lado, en confiar, ¿no? En confiar en las bases que uno le intenta dejarle en la niñez para que también tome sus propias decisiones y con la confianza de que las cosas deben salir bien, ¿no? Bien. Geo, Bruno le reclama al padre, le dice que no lo entiende. Merlí le dice que para él es lo más importante en su vida, más allá de que le haya tenido alguna dificultad para demostrarlo al principio de la relación. ¿Cuál es la clave para pensar una construcción de relación padre, en este caso padre-hijo o madre-hijo o hija, y que fluya y que haya confianza fundamentalmente, ¿no? No sabría cuál es una clave general para todo, hay circunstancias muy variadas, pero escucharse y hablar hace un lazo, ¿no? El lazo biológico no establece que haya un lazo, que haya una relación, ¿no? Y algo del orden del ejercicio de la palabra, de escucharse y de hablar y decir, aunque lo que tengas para decir desilusione al otro, pero le estás diciendo, y Merlí hace eso, ¿no? Tiene un acto de enunciación, lo escucha y le responde desde su humanidad, pero le responde. Él le dice, en un momento del capítulo, le dice, cuando eras chiquito me pediste una muñeca y yo te la compré, tu mamá no quería, pero venías a casa y eras feliz con esa muñeca, ¿no? Se lo dice y es como que él también lo pone en contexto y le dice, yo siempre te entendí, ¿no? Siempre te escuché. Sí, volviendo al tema de los actos, uno recuerda actos puntuales de los padres, momentos, circunstancias específicas que marcan la vida. Y me parece que eso que le cuenta Merlí reivindica esa idea, ¿no? De que la paternidad no es una cosa cotidiana todos los días, un trabajo permanente, sino ciertos actos que con lucidez un padre debería o una madre debería poder tomar en ciertos momentos de la vida, ¿no? Bien. Sergio, ¿cuál es el lugar que tiene el arqué? Le digo yo, no sé, ¿está bien dicho arqué? Sí, más específicamente arjé. Arjé. Pero arquetipo. ¿Podríamos linkear el arjé con esta cuestión que estamos discutiendo acá respecto de la escucha, del diálogo en el vínculo entre padres e hijos? Sí, yo creo que así como hay un origen o un principio, o digamos, podemos buscar un principio de todas las cosas, también podemos buscar un principio en torno a los vínculos y a las relaciones humanas. A mí una de las cosas que me parece interesante en este capítulo y en esta escena en particular es que, digamos, uno vive pegándole a Merlí, ¿no? Por cómo es. Pero, y la primera lectura que nosotros podemos hacer es que él es muy egoísta, ¿no? Pero también me parece que da lugar a pensar nuevas configuraciones de familia. El modo de relación que plantea Merlí es un modo diferente a lo habitual, a lo que recién decíamos de si podemos hablar o no en la mesa, ¿no? Y creo que es interesante esto, ¿no? En todo caso, en esa charla hay un principio, un arjé, para poder entenderse entre Bruno y Merlí. ¿Hablan mucho, Nachi, los adolescentes con sus padres y madres o prefieren por ahí confesar, no confesarse en términos de, bueno, contar sino de la charla más comprometida sí, sobre todo eso con otros adultos referentes?
Y tal vez sí se tiene más confianza con los padres en algunos casos. Lo que sí tal vez pienso que entre adolescentes, tipo entre amigos, se tiene muchísima confianza, se habla mucho por suerte. Sí se puede preguntar, justamente hablemos de la relación entre docente y estudiante, preguntar tal vez a algún docente con quien se tenga una relación de confianza. Y por eso, bueno, de nuevo, recalco, me parece tan importante. Pero Nachi, escúchame, los padres, las madres en este caso, ¿entienden todo? ¿Entienden en el sentido de que tienen la capacidad de comprender lo que están atravesando ustedes? ¿O no Y siempre? tal vez no siempre, porque justamente como hablábamos recién de lo de hablar o no en la mesa, hoy en día no, tal vez se desvalorizan un poco los sentimientos de los adolescentes. Afortunadamente sí hay padres Lo subestiman, que decís hablan. vos. Claro, lo subestiman. Tal vez dicen como por tu generación sentís mucho lo que te está pasando. Y siempre hay esto de, es una etapa, ¿no? Siempre hay esto de, te pasa ahora, pero en unos años te lo vas a olvidar, o te pasa ahora, pero en unos años vas a pensar de otra forma. Y de alguna forma siento que eso de subestimar sí hace que se pierda un poco la confianza en el lazo. Mira, mira qué interesante. Muchísimas gracias, Nazaret, por haberte sumado al debate de Merlí. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Ha sido un gusto. Geo, una reflexión final, 20 segundos. Así. Me había quedado pensando en la felicidad de Aristóteles, que menciona Merlí, que ese es el sentido de la vida. Y Freud es un tábano de la filosofía cuando dice, lo siento muchachos, pero hay un inconsciente, eso quizá no pueda ser tan así. Muchísimas gracias por haberte sumado. Gracias a vos. Toti, reflexión final. Bueno, ya que hablamos del destino y enganchando acá con la colega, esta historia de que Sócrates, a punto de morir, condenado por haber sido un tábano, un molesto, y juzgado y habiendo aceptado esa condena, dijo en un momento, leyendo un presocrático, Anaxágoras, yo estoy acá no porque tenga tendones y mis huesos se articulen, sino porque he hecho cosas para estar acá. Y en ese sentido hay como una especie de aceptación de lo que uno es y de lo que uno está hecho para hacer, y la valentía y el coraje de asumir las consecuencias. Muchísimas gracias por haberte sumado también, por haber sido parte. Sergio, reflexión final, 20 segundos. 20 segundos, difícil. Es difícil para un filósofo, lo sé, pero bueno. Recién hablaban del tábano. Está bien. Recién hablaban del tábano y eso me hizo acordar a una frase de Wittgenstein, otro filósofo, que decía que la filosofía es la que le ayuda a la mosca a salir del frasco. Seguimos con los animales. Y eso es un poco lo que hace Merlí. Muchísimas gracias, Sergio Andrade, por haberte sumado también al debate, por haber sido parte.